Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Pero como no vamos a hacer bienvenidas por duplicado, sí me parecía elemental agradecer a la Cámara de Comercio y especialmente a su presidente, Carlos Paniceres, el que nos hayan dado la oportunidad de organizar estas jornadas aquí en la Cámara de Comercio, y no solo la posibilidad de organizarlo en este magnífico salón que parece que estrenamos en sus actuales condiciones, sino también todas las facilidades y apoyo que nos han dado. O sea que muchas gracias, Carlos, en nombre de la Fundación José Barreiro, en nombre de todos nosotros, por vuestra colaboración y vuestra actitud. Y tal como estaba previsto en el programa, pues tienes la palabra para decir lo que te parezca. Muy bien. Pues nada, bienvenidos todos a la Cámara de Comercio. La verdad que cuando me planteó Carmen la posibilidad de facilitar hacer estas jornadas aquí en la Cámara de Comercio, pues oye, la verdad que encantados, ¿no? La idea cuando llegamos hace 5 años a esta institución era que esta institución se abriera a la sociedad desde un ámbito plural, participativo, que pasaran muchas cosas en este salón. Recuerdo el primer año cuando yo llegué, pregunté cuántos eventos se hacían unos 12. Bueno, la media de los últimos años ha sido unos 80, o sea que creo que han pasado muchas cosas, se han abierto muchos debates. Tenemos también ese ámbito que se llama el Foro Cámara, que precisamente la semana que viene, o bueno, el día 20, bueno, ahora unos días, tendremos aquí a la vicepresidenta del Gobierno, Jimena Llamedo, hablando del reto demográfico, que inauguró ese primer foro en aquel momento Fernando Lastra, hablando del área metropolitana. Hemos hablado de muchos, ha pasado ministros, tuvimos la ministra de Justicia, hemos tenido al que actualmente fue antes ministro de Seguridad Social, cuando estaba en la IREF. Bueno, han pasado distintas personalidades y bueno, pues todo lo que sea participar, debatir, ¿no? Desde el respeto, desde la pluralidad y desde las organizaciones, en este caso la Fundación Barreiro, que nos pidió tener esta posibilidad. Como bien ha dicho, pues estrenáis este salón que se ha remodelado con fondos europeos, querido europarlamentario, precisamente a través de unos fondos europeos que no se habían gastado en otra comunidad autónoma, y con ellos pues remodelamos toda esta zona de espacio coworking en esta primera planta. E inauguraremos mañana, estoy con el presidente poniendo también que va a hacer la visita a un espacio coworking con esos fondos que hemos puesto en Caravia y también en Llanera, ¿no? En esa red también de crear esos espacios coworking en el territorio, que es una demanda social. Entonces, bueno, pues la verdad que a ver si funciona todo, las cámaras, la megafonía. Es verdad que se había quedado un poco viejuno, había que ver también mejorar cosas de accesibilidad. Bueno, todavía quedan algunos detalles, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos como ha quedado este espacio. Bueno, la verdad que también no puedo hablar de, bueno, dar la bienvenida al consejero de Hacienda, querida delegada del Gobierno, bueno, a distintas autoridades, secretario general de la UGT, bueno, el resto, vicepresidenta también de la Junta General, en fin, todos los que estáis aquí, muchos de ellos que os conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, sí decir nada más que, aparte de daros la bienvenida, que bueno, pues que es un tema que genera mucho debate en Asturias, temas de financiación, temas de impuestos. En fin, sabéis que desde el ámbito empresarial, en algún caso, ahí tenemos alguna divergencia, como bien sabe Ana cuando era consejera de Hacienda, pero bueno, pero una divergencia también desde el sentido común, ¿no? Los impuestos son los que hacen que nuestros servicios públicos funcionan, evidentemente son absolutamente necesarios, y lo único que hemos dicho, y bueno, desde el ámbito empresarial, o en este caso desde el ámbito de esta institución durante estos 5 años, bueno, pues y como bien también sabe Guillermo, que lo hemos hablado ya en su faceta nueva de consejero, pues eso que se denomina la armonización fiscal, ¿no? Competir en las mismas condiciones, ¿no? Que es de lo que se trata, y no que aquellos territorios que sean más pobres pues se empobrezcan frente a otros territorios, ¿no? Y nosotros es un poco nuestro planteamiento, pagar los impuestos, lógicamente hay que pagarlos para contribuir al estado de bienestar, y no somos de los que decimos, y somos los que pagamos impuestos aquí, por lo tanto también tenemos la autoridad moral de decir las cosas, ¿no? Porque hay algunos otros que no están aquí y luego vienen a darnos lecciones una vez al año, y bueno, pues esos, como con perdón, tienen menos derecho a decir los que están aquí y contribuyen aquí a mantener el estado, ¿no? Pero es verdad que se están generando desigualdades en el ámbito de los impuestos, y bueno, esto genera también pues a veces eso que se llama el efecto llamada, se deslocalizan, y bueno, a nosotros nos preocupa, ¿no?
porque a veces la deslocalización fiscal a veces lleva también la deslocalización personal, ¿no?, de la gente, y de que su espacio de vida ya no sea aquí, sea en otras zonas. Y bueno, yo creo que son de esas cosas pendientes que tiene el país, ¿no?, de cómo nos organizamos para que, bueno, haya un cierto grado de equilibrio y no los territorios bueno, pues generen esos desequilibrios que, bueno, pues hace que podamos a veces competir en peores condiciones, ¿no? Yo, por lo menos, como una mera reflexión introductoria, que sé que hablaréis de muchas cosas, he visto un magnífico programa que tenéis, que habéis tenido gente experta, y bueno, pues son de esos debates, ¿no? Yo de las cosas creo que en Asturias hay que hablarlas, hay que debatirlas, y no enterrar los debates, ¿eh? Evidentemente hay una sociedad plural y cada uno puede tener su matiz en su forma, pero bueno, creo que hay algunas reformas pendientes y yo creo que también probablemente, y me consta que el consejero le está dando una vuelta a, bueno, pues a replantearnos, reorganizar, revisar leyes que también tienen que contribuir también a darle una vuelta, que a lo mejor hace mucho tiempo que no se abrieron, o sea, no se abordaron y que hace falta, ¿no? Asturias tiene varias reformas pendientes, probablemente desde aquella época de Bernardo quedaron muchas cosas desde el punto de vista organizativo, directrices, leyes. Estamos viendo ahora que también hay debate sobre algunas otras cosas y bueno, yo creo que tiene que ser ese reformismo tiene que ir viéndose, aplicándose y bueno, en eso va a estar la Cámara, ¿no? Nosotros nos gusta que haya debates, que se aborden los temas y lo que no nos gusta es que no se oculten los debates, o sea, que se oculten y que luego, pues años después veamos problemas, ¿no? Hay temas en la energía que también tenemos que hablar. Asturias es una región industrial, necesita energía y si, bueno, cerramos las térmicas tenemos que tener algún tipo de energía porque si no vamos a tener un problema de futuro, ¿no? Y en fin, varias de esas cosas, ya no os doy más la turra, simplemente, bueno, pues que con ese ámbito de espíritu de colaborar, de arrimar el hombro y de siempre tener un mensaje constructivo. Nosotros siempre hemos dicho que somos más de propuestas que de protestas, ¿eh? Y bueno, en las propuestas siempre hay espacios de encuentro y yo creo que es donde tenemos que trabajar en una sociedad viva y en una sociedad democrática como tiene que ser. Y nada, pues muchas gracias por darme este minuto aquí o estos minutos de daros la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, recogiendo el mensaje del presidente de la Cámara de que lo que se trata es de debatir, de escuchar, de contrastar y al final de alcanzar, si es posible, grandes consensos y si no es posible, por lo menos que los grandes consensos no alcanzados sí que sirvan como background de que se toman decisiones que han sido suficientemente discutidas y asumidas por la sociedad, pues ese es el espíritu que nos anima en la organización de estas jornadas, que son la primera parte, el primer ciclo de un bloque de debates que hemos pensado organizar a lo largo de este año, cada vez más complicado por razones de coyuntura política, pero que evidentemente no vamos a dejar atrás ni vamos a dejar pasar. La Fundación José Barreiro lleva muchos años haciendo un trabajo, yo creo que encomiable, respecto a la recuperación, a la investigación, a la documentación y a la publicación de lo que es la historia del socialismo democrático en Asturias y en España, pero especialmente en Asturias. Esa tarea y los resultados de esa tarea están ahí. Van a seguir siendo un factor esencial, un núcleo fundamental en la actividad de la Fundación, pero desde el patronato de la Fundación hace ya unos meses pensamos que era importante contribuir a un debate plural, abierto, sosegado, sobre problemas y tanto o más que problemas, retos que la sociedad asturiana o la sociedad española en general, porque tampoco es posible hacer debates estancos donde discutamos de la estrategia de futuro para una región como Asturias sin pensar en lo que va a hacer este país y lo que va a hacer Europa con su futuro. Entonces, hemos planteado organizar 4 grandes bloques de debate, este primero del que hablaré brevemente a continuación, y otros que la idea es ir desarrollándolos a lo largo de lo que queda de este año 24, porque bueno, el año va avanzando y si el año 24 nos queda escaso en tiempo, prolongar esa actividad en el año 25.
Estamos pensando en que todo el proceso de cambio tecnológico, de digitalización, inteligencia artificial y todo lo que eso genera en torno a la formación y al empleo, querido Javi, es un tema crucial en el futuro y posiblemente sea el próximo tema que abordemos. Hay otros dos elementos, yo creo que de reflexión preocupantes sobre la situación de Asturias. Uno de ellos es la demografía. Tenemos evidentemente un problema no solamente en los espacios territoriales alejados del centro de despoblación, sino tenemos un problema de pirámide etaria muy complicado en esta región, más complicado que en otras regiones españolas y más complicado que lo que puede ser la media europea, aunque Europa tiene un problema también demográfico muy serio. Y la demografía relacionada con los servicios públicos, porque evidentemente en una sociedad envejecida la prestación de servicios no solamente es una demanda que un estado del bienestar debe garantizar, sino que tiene evidentemente un componente de dificultad añadida en razón justamente del incremento de demanda de determinados servicios públicos en función de la pirámide de edades. Y hay otro tema que sé que puede resultar enormemente conflictivo en estas fechas y en estos momentos, que es la pugna entre conservacionismo y medio rural y desarrollo del medio rural. Pero es otro debate que no creo que se esté desarrollando de manera satisfactoria en estos momentos, y que de forma tranquila, pero dando la cara, deberíamos afrontar. Bueno, eso es un poco los objetivos de los ciclos que tenemos por delante. Y hoy iniciamos unas jornadas específicas sobre financiación, servicios públicos, con un título que es ¿para qué sirven los impuestos? Yo creo que todos los que estamos aquí y toda la ciudadanía sabe para qué sirven los impuestos. Otra cosa es que la gente tenga conciencia de si los impuestos que se recaudan son adecuados e inadecuados, muchos o pocos, si se gestionan bien o no se gestionan bien. Ese es otro problema. Pero es evidente que en estos momentos hay, frente a otros muchos debates en Europa y lógicamente en España, un debate respecto a, primero, si hay una presión fiscal adecuada o inadecuada, y si esa presión fiscal está bien repartida o no está bien repartida. Segundo, si la financiación que en estos momentos prestan los servicios públicos, que en gran medida están transferidos a las comunidades autónomas, tienen una adecuada financiación o no. Y, lógicamente, qué criterios debe presidir el reparto de esos fondos públicos. Y, además, en días muy señalados, donde las noticias pues, ponen en evidencia que seguimos teniendo problemas serios de defraudación, también cómo somos capaces de rescatar una conciencia pública que realmente sea beligerante desde el punto de vista de la exigencia colectiva de esa responsabilidad fiscal individual, que muchas veces, evidentemente, se trata de evitar y debatir. Ayer había unas declaraciones de alguien donde venía a acusar a la administración hacendística de persecución, y a la vez unas declaraciones del presidente de Mercadona, no es sospechoso de ser alguien próximo al leninismo, donde defendía con muchísima radicalidad y claridad, sobre todo con muchísima claridad, que Mercadona estaba encantada de pagar 460 millones, no sé si solo en el impuesto de sociedades. Es verdad que los resultados del año fueron los mejores de toda la historia de Mercadona, que ya es decir, pero es interesante que un presidente de una compañía como Mercadona, un empresario de la talla y de la responsabilidad y de la referencia que es Juan Roig, sea quien haga esas declaraciones justo un día en el que alguien
que en principio debería ser defensora de la honestidad pública y de los servicios públicos, dijo lo que dijo. Entonces, el debate sobre si los impuestos son adecuados, pocos, muchos, suficientes, insuficientes, si los recursos públicos son los adecuados para que una sociedad avanzada tenga la capacidad de generar cohesión y solidaridad, ese es un debate que pretendemos en estas jornadas, bueno, tratar de poner un poco de luz desde la modestia de la Fundación José Barreiro, pero eso sí, con una serie de participantes muy relevantes en los debates, empezando por el de hoy, que es el compañero y amigo Jonás Fernández, que es alguien que yo creo que todos conocéis, que indudablemente tiene una trayectoria no solo brillante, sino comprometida, que yo creo que es más importante que la brillantez. Lo importante es que la gente se comprometa con sus representados, con los intereses de la gente que teóricamente le eligió para que le representase, y está claro que en todos estos años en los que Jonás Fernández es eurodiputado, pues ha defendido los intereses españoles y específicamente los intereses asturianos. Es verdad que en las elecciones al Parlamento Europeo no hay una circunscripción regional, hay una circunscripción única nacional, pero está claro que Jonás ha tenido siempre muy presente cuáles son sus raíces, sus vínculos y los intereses que tiene que defender. Y en ese sentido, pues ha estado en todos los grandes debates, no solo donde se ponía en cuestión o se decidían asuntos que podían tener interés con Asturias, sino con toda España y con todos los intereses de la mayoría social europea. Jonás, tienes la palabra, y antes de dártela definitivamente, agradecer a la Federación Socialista, que ha colaborado muy activamente con todos nosotros en la organización de las jornadas, ha puesto todos sus medios para que podamos estar hoy aquí. O sea que gracias por el trabajo, Rita. Y Jonás, tienes la palabra. Gracias. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradecer a la Cámara. Gracias, Carlos, por acogernos en este salón, que me alegro mucho que se haya reformado con fondos europeos. Esta mañana estaba era también viendo algunos proyectos del Ayuntamiento financiados con fondos europeos, y siempre es gratificante ver que el trabajo que uno hace en los pasillos de Bruselas, ciertamente aún alejados de la vida diaria del común de los mortales, pues bueno, que las leyes, las enmiendas y los debates y discusiones que tenemos allí y que arbitran y crean, en este caso, fondos para las comunidades autónomas, para las autoridades locales, pues lleguen a donde tienen que llegar. Y muchas gracias, Suso, por la presentación, por la invitación. Autoridades, gracias por acompañarnos, y gracias a todos ustedes. Voy a empezar quizá con dos salvedades. Cuando Suso me invitó a inaugurar este seminario, estas sesiones, yo le pregunté que cuánto tiempo tenía que hablar. Y Suso me dijo media hora o 45 minutos. En fin, no os voy a amenazar con tal consumo de tiempo. La verdad es que en el Parlamento, en los debates en el Pleno, rara es la vez que podemos hablar más de 2. En los debates en comisión parlamentaria, en fin, llegar a 10 minutos es realmente complicado. Incluso en los debates o seminarios o charlas en las que tengo el gusto de participar, últimamente se ha puesto de moda poner un gran reloj en el centro que solamente ven los ponentes, y limitar cada una de las intervenciones también a 2 o 3 minutos. Por lo tanto, hablar así de seguido, yo creo que hace muchos años que no lo hago. Quizá desde los años en los que estaba en la Carlos III impartiendo clases de economía internacional, pero la verdad es que allí los alumnos estaban más o menos obligados, y aquí ustedes están voluntariamente, y en fin, no se trata de machacarlos consumiendo demasiado tiempo. La segunda salvedad, en fin, no sé si es necesario decirlo, creo que no,
Ustedes saben que soy diputado del Partido Socialista y además saben que estas jornadas las organiza la Fundación José Barreiro y que por lo tanto es esperable de mí que haga una valoración sobre los impuestos desde una perspectiva socialista, ¿no? o en términos europeos desde una perspectiva socialdemócrata. Como decía Carlos, los debates, el debate impositivo, el debate sobre los impuestos, ciertamente es el corazón probablemente de los debates políticos, o debería serlo. Y siendo el corazón de las disputas, de las discusiones y de los debates políticos, pues obviamente es un debate donde todas o casi todas las opiniones son bienvenidas y donde ciertamente alcanzar unánimes posiciones resulta imposible. Ahora, que resulte imposible tener una posición unánime en la sociedad, en una sociedad plural y en una democracia liberal, como decía Suso, no invalida, sino que obliga a que las decisiones que se tomen en estos ámbitos estén bien discutidas, bien debatidas, donde todos los argumentos se escuchen, porque lo que uno aprende lo aprende en la vida, pero en el Parlamento Europeo muy fuertemente, en la medida en que allí todo hay que negociarlo de manera permanente con todo el mundo, es que casi todos los puntos de vista tienen un argumento, una razón de ser, y es necesario siempre entender los argumentos del otro, a veces para transar y otras veces simplemente para decirle que reconoces la legitimidad de su posición, pero que en fin, no estás de acuerdo y que la vida continúa. Y por lo tanto, desde esa posición, como digo, socialista o socialdemócrata, hablaré de los impuestos, intentaré hacer una especie de visión general sobre los debates impositivos en estos momentos, fundamentalmente los que pasan por Bruselas. No tengo intención de entrar en mucho detalle concreto, podemos hacerlo después en el debate, pero espero hacer una pincelada general. Y como digo, desde una perspectiva socialdemócrata y además teniendo muy en cuenta que dentro de la agenda socialdemócrata hay distintas promesas, ¿no? Podríamos decir. Y desde que los partidos o los sindicatos socialistas se fundaron ya a finales del siglo XIX, la promesa socialdemócrata se ha ido enriqueciendo de otras visiones, de otras ideas, de otras aportaciones, pero ciertamente yo creo que la promesa redistributiva es y debe seguir siendo el corazón de la promesa socialdemócrata. Como digo, hay otras que son bienvenidas y son necesarias y son también oportunas, pero realmente la promesa redistributiva, que yo creo que, después hablaré un poco sobre eso, desde finales del siglo XX se fue difuminando en un entorno internacional distinto, en fin, había otros estándares, otros requerimientos, otras restricciones, de las que hablaré a continuación, pero ciertamente la política redistributiva y por lo tanto los impuestos y en el mismo sentido el gasto público y su vocación no solamente de prestar servicios o bienes a los ciudadanos, sino de usarlos como elemento de redistribución, en mi opinión, como digo, es el corazón de nuestra promesa y debería seguir siéndolo. Los impuestos, he visto por ahí a antiguo profesor de Hacienda, Pandiello, espero no dar muchas patadas a la hacienda pública en mi intervención. En fin, no usaré términos demasiado académicos, aunque alguna vez caeré en alguno, pero bueno, creo que merece la pena por sencillez y para mejorar la comunicación usar otro vocabulario, aunque espero, como digo, no dar muchas patadas a los manuales de Hacienda. Desde mi punto de vista, los impuestos no son ni más ni menos que el fee, que la prima que tenemos que pagar por el aseguramiento colectivo de quienes vivimos y queremos vivir en sociedad. La vida es azarosa y yo creo que tras el impacto de la pandemia fuimos aún más conscientes y de alguna manera se nos había olvidado en los años previos, en las décadas previas, que la vida es azarosa, que las decisiones individuales, el esfuerzo, el trabajo,
el talento o en fin, ¿no? El trabajo, el convencimiento del trabajo son partes importantes para conducir nuestras vidas, pero si la pandemia nos viene a recordar algo es que estamos en manos del azar o en manos de la providencia, podríamos decir también. Y como la vida es más azarosa de lo que nos gusta admitir normalmente, los impuestos son una prima que pagamos por asegurarnos colectivamente ante esos azares, ¿no? Y la discusión sobre cuál es el tamaño de la prima, ¿no? Yo estoy cambiando el seguro de mi casa, por cierto, y llamando a la antigua aseguradora para cancelarlo, me decía, no, pero no hay seguros más baratos que otros, sino que los hay con más coberturas o con menos, ¿no? Entonces, quizá usando esta palabra de la persona que me atendió por teléfono y que obviamente no quería que me diera de baja de su seguro, pues hay seguros con más o con menos coberturas. Y las coberturas pues hay que pagarlas, y la diferencia con los seguros privados es que los seguros públicos se pagan colectivamente, y al pagarlos colectivamente introducen un matiz de redistribución de los pagos y de los ingresos que, como digo, forma parte podríamos decir, del mandato constitucional, pero también forma parte de la esencia socialdemócrata, ¿no? Queremos redistribuir renta, queremos reducir desigualdades, podemos discutir hasta cuándo o cuál es el nivel que podemos entender como razonable, pero las primas no las pagamos cada uno de nosotros teniendo en cuenta los riesgos individuales que afrontamos, sino que los pagamos de manera universal y cubriéndonos los riesgos los unos a los otros. Voy a hacer una pequeña digresión del debate estrictamente impositivo, porque en los últimos meses hemos estado trabajando en el Parlamento Europeo y en el Consejo la revisión de las reglas fiscales. Creo que es oportuno hacerlo, porque a veces se confunde en el debate público el tamaño del estado del bienestar o la potencia de las políticas redistributivas que aspiramos a tener con los niveles de déficit públicos y de deuda. Y yo creo que es importante separar los dos debates. Los presupuestos de los estados o de cualquier autoridad pública responden fundamentalmente a dos objetivos, más un tercero. El primero de ellos es que los presupuestos tienen que, representan, ¿no? El presupuesto que aprueba un Parlamento viene a representar lo que una mayoría de ciudadanos aspira o desea sobre cuál es el nivel de bienes y servicios públicos que el sector público, a cualquier nivel, tiene que proveer, ¿no? Y aquí interpreto bienes y servicios públicos de una manera restrictiva, reducida. Quiero decir con esto que los presupuestos tienen que financiar carreteras, tienen que financiar la justicia, tienen que financiar obviamente a los funcionarios. O sea, hay una serie de bienes públicos, la seguridad, la defensa, que hay que pagar conjuntamente, ¿no? Que es el seguro de la seguridad, podríamos decir, en términos físicos incluso. Pero los presupuestos también incorporan una valoración sobre cuál es el nivel de redistribución, porque los presupuestos también redistribuyen renta, ¿no? Dependiendo cuán progresivos sean los impuestos y dependiendo de cuán progresivamente se gasten a través del gasto público, los presupuestos o las mayorías parlamentarias que aprueban presupuestos hacen ver cuál es el sentir mayoritario en términos redistributivos. Y son dos asuntos distintos. Un asunto es el perfil redistributivo de los presupuestos, y otro asunto es cuál es el nivel de suficiencia financiera necesaria para financiar unos servicios públicos mínimos, podríamos decir, o los estrictamente necesarios para que la sociedad funcione. Ahora bien, desde Keynes en adelante, los presupuestos hacen una tercera función. Y esa tercera función es ayudar a estabilizar los ciclos económicos. Las economías sufren crisis, sufren procesos de crecimiento exuberantes, y esos ciclos económicos con los que convivimos, pues los presupuestos también deberían, y de hecho lo hacen normalmente, ayudar a gestionarlo, de tal manera
que cuando las economías crecen más allá de lo que los economistas llaman crecimiento potencial, es decir, aquel nivel de crecimiento en el cual no hay inflaciones o no hay restricciones evidentes, pues los presupuestos tienen que ayudar a suavizar el crecimiento para evitar una crisis posterior. Y cuando estamos en fases de crisis, especialmente si no hay inflaciones, y eso fue lo que nos ocurrió en la pandemia, por ejemplo, si hay inflaciones la cosa cambia un poco, pero bueno, no vamos a detenernos ahí, pues los presupuestos deben generar déficit, deben aumentar la deuda pública y ayudar a contener la caída de la demanda y por lo tanto suavizar los ciclos, suavizar los ciclos económicos. Daros cuenta que el presupuesto de la Unión Europea, que es un presupuesto bastante reducido en términos relativos, fundamentalmente hace los dos primeros objetivos, ¿no? El presupuesto de la Unión ayuda a financiar bienes y servicios públicos, sin ninguna duda, y también el presupuesto de la Unión tiene una concepción sobre la desigualdad aceptable en la medida que una buena parte de la financiación son fondos de cohesión o fondos de convergencia o fondos estructurales que ayudan a reducir las desigualdades territoriales en el conjunto de la Unión. Pero ciertamente el presupuesto de la Unión, y hasta la creación del Next Generation nunca ha existido, el presupuesto de la Unión no ayuda a gestionar los ciclos. A nivel europeo no teníamos, y ahora lo tenemos de manera temporal, un instrumento presupuestario que ayuda a gestionar los ciclos. Y el Next Generation, como sabéis, fue una emisión de deuda comunitaria que se transfirió a los estados en parte y otra parte se la quedaron en programas estrictamente comunitarios para ayudar a contener las peores consecuencias que muchos temíamos cuando estalló la pandemia. Bueno, pues la no existencia de manera permanente de un instrumento de estabilización, ¿no?, de estabilización del ciclo, entre otros motivos, hay otros motivos que obligan a ello también, hace que los Estados miembros, al estar absolutamente descentralizada esa política de estabilización del ciclo, exige que tengamos unas reglas fiscales. Exige que tengamos unas reglas fiscales para que las políticas nacionales pues puedan responder a los ciclos, porque no tenemos ningún instrumento comunitario que sirva para eso. Daros cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un presupuesto federal que sí responde a los ciclos, en Estados Unidos no hay reglas fiscales. En Estados Unidos, los estados que conforman los Estados Unidos no tienen unas reglas fiscales que determinen cuál es el nivel de déficit o el nivel de deuda que deben tener. No lo tienen, pero en Europa sí lo tenemos. Y lo tenemos porque es necesario, entre otros motivos, hay otros motivos, pero uno de ellos es la inexistencia de un elemento comunitario, de un instrumento europeo para ayudar, como digo, a suavizar los ciclos. Y como no lo tenemos de momento, después entraré a ver si estamos en disposición de tenerlo de manera permanente gracias a los impuestos europeos, de lo que hablaré a continuación, necesitamos tener unas reglas fiscales. Y unas reglas fiscales que, por otra parte, de alguna manera generen comportamientos virtuosos, podríamos decir, o incentives comportamientos virtuosos por parte de los Estados a la hora de gestionar sus deudas y sus déficits para permitir que puedan actuar en crisis. Y el debate sobre las reglas fiscales en el que hemos estado trabajando en los últimos meses, pues deja unas reglas de las que podemos hablar, que no son perfectas, en fin, es el típico acuerdo de compromiso entre los distintos intereses que hay en la Unión Europea, pero sí me gustaría insistir en la idea de que los límites a los déficits públicos no están directamente relacionados, o no deberían estarlo, con la financiación de los estados de bienestar. ¿Por qué? Porque los estados del bienestar tienen que ser pagados de manera estructural con impuestos y no con deuda. La deuda es un elemento a disposición del sector público pues, para financiar inversiones que puedan generar rendimientos futuros e ingresos impositivos futuros para pagar esa deuda, pero los gastos del estado del bienestar, que fundamentalmente son gastos corrientes, tienen que ser financiados con impuestos. Y si tienen que ser financiados con impuestos, el debate sobre cuál es el tamaño del déficit que Europa nos deja es un debate no tan relevante como el debate que estamos teniendo esta tarde y en las jornadas que tenéis a continuación, que es cuántos impuestos necesitamos, cómo deben ser, cómo tienen que funcionar, pero que, como digo, el grueso de las políticas sociales, de esas políticas aseguradoras colectivas, tienen que ser financiados a través de los impuestos.
y por lo tanto los impuestos pues son el corazón de cualquier política redistributiva, ¿no? Y a veces desde la izquierda da la impresión de que a nosotros nos gusta mucho el déficit y a la derecha no, y yo creo que la izquierda tiene que ser aún más responsable con la gestión de los saldos presupuestarios que la derecha, porque saldos presupuestarios deficitarios, muy deficitarios durante largo tiempo, lo único que hace es incrementar la deuda, incrementar el pago de intereses. El pago de intereses reduce la capacidad para hacer política social de las administraciones públicas y dejar expuesto al sector público a la presión de los mercados, es decir, a la presión de quien te presta ese dinero, de quien te financia la deuda y que, en fin, que tienen en general pocas consideraciones sociales en su actividad maximizadora de beneficios, ¿no? Y por lo tanto, si realmente queremos tener un estado del bienestar sostenible, robusto y con capacidad de gestionar políticas públicas de manera estructural, lo que debemos fijarnos es de cuántos impuestos tenemos, cómo los recaudamos, cuán progresivos son, y yo creo que ese es el debate de estas jornadas, perdonadme esta digresión. Desde finales de los 80 y fundamentalmente más en la década de los 90 y en adelante, lo que se vino a denominar la ola conservadora de Reagan y Thatcher alteraron sustancialmente el debate sobre los impuestos en todo Occidente. No diré que esto sea necesario, pero es importante recordar que a principios de los 70 había tramos en el impuesto sobre la renta cuyo tipo impositivo llegaba al 90% en Estados Unidos, por ejemplo. Que hoy pensar en algún tipo de tramo en el IRPF cuyo tipo impositivo sea el 90% está absolutamente fuera de cualquier debate. No digo yo que tengamos que tenerlo, quizás no, pero es importante entender que hace 40 o 50 años había tipos impositivos del 90% para tramos elevados en los rendimientos del trabajo en Estados Unidos o en el Reino Unido, y eso ya no existe en ningún país. Como decía, esa ola conservadora yo creo que afectó al debate impositivo de dos maneras. Por una parte, en términos teóricos o en términos del pensamiento convencional de economía, y por otra parte también marcado por un entorno o por una realidad distinta a la que se vivía en los años de posguerra, donde los mercados todavía eran fundamentalmente nacionales. Es decir, todo el debate impositivo pasó a estar fundamentalmente centrado antes en cuál debe ser la progresividad de los impuestos o la capacidad recaudatoria o la suficiencia financiera de las administraciones públicas, a preocuparse por algo que estudiamos mucho en la carrera y que, en fin, después sigue estando presente, que es una cosa que llamamos el exceso de gravamen, que es una palabra un poco rara, pero viene a decir que los impuestos alteran, obviamente, las decisiones de trabajo y de ocio, de consumo o de inversión de los agentes, de las personas y de las empresas, y esas alteraciones en sus decisiones viene a significar que la tarta que puede producir una economía se reduce. O sea, los impuestos, en términos generales o en términos teóricos, casi cualquiera de ellos, no todos ellos, los indirectos en esto parece que se salvan si no son distintos, si no afectan a los precios relativos, vienen a reducir la tarta a repartir. Y la preocupación por los excesos de gravamen, la preocupación por los desincentivos que tienen los impuestos o que pueden llegar a tener los impuestos, cambió el debate público, centrado, como digo, desde finales de los 80 y fundamentalmente más en los 90, en cómo tener sistemas impositivos que no desincentivaran el trabajo. Cómo tener sistemas impositivos que redujeran eso que llamamos exceso de gravamen, es decir, que no aminoraran la tarta que una economía de mercado puede llegar a generar sin los impuestos. Los impuestos no solamente redistribuyen dinero,
sino que en términos teóricos los impuestos, como digo, reducen un poco la tarta, ¿no? O mucho, depende, ¿no? O sea, si los impuestos son muy altos, como podía ser en la Unión Soviética, como no había impuestos, porque era todo público, pues obviamente la tarta desaparece, ¿no? Entonces, este debate yo creo que es importante tenerlo presente, pero teniéndolo presente, como digo, es una preocupación que pasó a ser, podríamos decir, mayoritaria entre la academia y los gestores de política económica. Y como aquellos impuestos que eran menos lesivos en ese sentido eran los impuestos indirectos, pues lo que vimos en esas décadas es una reducción de los impuestos directos y un incremento fundamentalmente de los impuestos indirectos. En términos generales, los impuestos indirectos podríamos decir que son, no sé si decir regresivos, pero menos progresivos que los impuestos directos, ¿no? En la manera en que los impuestos directos gravan más a quien más tienen y los impuestos indirectos, el IVA, pues es igual para todos, ¿no? Este debate académico, podríamos decir, se unió a un entorno internacional que también condujo a los estados, a las administraciones públicas, a una suavización o a una reducción de los impuestos vinculado al incremento de los tamaños de mercado. Hasta finales de los 80, fundamentalmente las empresas eran empresas que operaban en un país. Los países tenían una soberanía efectiva. La palabra soberanía es una palabra que me pone nervioso en general porque significa muchas cosas, pero si tenían la capacidad ejecutiva de cobrar los impuestos a las empresas y a las personas que vivían en esos países, porque las empresas se movían poco y obviamente las personas se movían menos. Y entonces si las personas que tienen que pagar los impuestos no se pueden mover fácilmente para pagar menos en otro sitio, pues obviamente tú tienes una capacidad de hacer tributar a esa persona que a partir de los 90 fuimos perdiendo poco a poco. ¿Qué ocurre a partir de los 90? Pues fundamentalmente una nueva ola globalizadora, ¿no? Donde el comercio internacional pasa a un nuevo estadio en la historia de la humanidad, podríamos decir. Vivimos una expansión absoluta de la libertad de movimientos de capitales y en ese entorno es un entorno en el cual los estados pues tienen menos capacidad para hacer tributar a algunas bases imponibles, es decir, a las bases imponibles que más se pueden mover. ¿Y cuáles son las bases imponibles que más se pueden mover? Pues el capital y las grandes empresas. ¿Y cuáles son las bases imponibles que se mueven menos? Pues las personas, ¿no? Entonces, como os decía, a partir de esa década vemos un incremento de la imposición sobre el consumo, porque ahora ya no, con Internet, pero antes de Internet el consumo era local. Por lo tanto, el IVA o los impuestos sobre el consumo eran impuestos que eran difícil, bueno, podías defraudar, ¿no? Pero fuera del fraude eran difícilmente evitables, ¿no? Y las grandes empresas, los grandes patrimonios, los movimientos de capitales pasaron a disfrutar de esa libertad para elegir jurisdicción y por lo tanto tributar menos, lo que vinimos a ver pues una competencia fiscal entre los estados a la baja, de la que hablaba Paniceres antes refiriéndose a las comunidades autónomas. De tal manera que un debate teórico en el cual los impuestos directos eran impuestos que generaban mucho exceso de gravamen, es decir, reducían la tarta, y un entorno en el cual el incremento de la libertad de movimientos incentivó una competencia fiscal a la baja entre los estados, lo que vino configurando fue una pérdida de la capacidad progresiva de los sistemas tributarios en todo Occidente. Esa pérdida de la progresividad, y de hecho si uno mira el sistema fiscal español en estos momentos, ha llegado a tal nivel que ciertamente muchos sistemas tributarios nacionales son ya neutrales. O sea, no cumplen el principio constitucional de que pague más quien más tiene. Realmente en estos momentos casi pagamos todos porcentajes en términos, ¿no? El nivel agregado de impuestos, porcentajes similares. Y obviamente se llega a niveles ridículos donde los grandes patrimonios pues realmente pagan menos que las personas de clase media, o las grandes empresas, es decir, el tipo medio efectivo en el IBEX pues está por debajo del 10%, cuando una pyme que pueda ser socia de la Cámara de Comercio pues paga el 23%. Bueno, estos son cosas que ocurren en todo Occidente, sí, con mayor o mayor intensidad, pero ocurre en todo Occidente. De tal manera que, como digo, los sistemas tributarios se han convertido ya en sistemas neutrales que no
neutrales en términos de progresividad que no redistribuyen apenas nada. ¿Cuál era la otra parte de la moneda de este debate? Que la progresividad debería centrarse en el gasto público. Es decir, si los impuestos cada vez son más neutrales porque hay que competir fiscalmente con otros estados, porque las grandes empresas se pueden mover y puedes perder esas inversiones. Si con el IVA puedes subir el IVA, pero bueno, por otra parte ya con el comercio electrónico también se ha podido eludir o eludir en parte, ¿no?, el IVA, pues ¿cómo podemos conseguir que el Estado siga siendo redistributivo? Pues la respuesta que se dio es que fundamentalmente se intentara redistribuir por el gasto. Es decir, si no podemos hacerlo por el ingreso, vamos a redistribuir por el gasto y a través del gasto público vamos a ayudar más a quien más tiene, y aunque la parte de los ingresos no nos ayude mucho a redistribuir, a cumplir la promesa socialdemócrata, hagámoslo por el lado del gasto. La cuestión es que aquí de nuevo... sí, gracias. Aquí también de nuevo el debate empezó el debate también se revisó en esas décadas, ¿no? Y si nos preocupaban mucho los excesos de gravamens y los desincentivos de los impuestos al trabajo, lo que vimos, y esto es en parte una revisión de lo que fue la revisión socialdemócra de los años 90 en la tercera vía o todo aquello que ocurrió en aquella década, el esfuerzo del gasto público, es decir, empezaron a preocuparse o empezó a haber una preocupación creciente de nuevo por los desincentivos que los programas de gasto público generaban. Es decir, los seguros de desempleo desincentivan la búsqueda de trabajo. Los seguros o las rentas mínimas de inserción desincentivan la formación. Los seguros sanitarios universales y públicos desincentivan que no dejemos de fumar y que tengamos comportamientos saludables. Es decir, la preocupación por cómo y en qué medida esos seguros públicos alteraban de nuevo los comportamientos individuales de las personas, haciéndolos menos responsables respecto de su propio futuro, también generó revisión sobre las propias políticas públicas por el lado del gasto. Y lo que vimos, ¿no?, desde pues hasta muy recientemente, es una carga de la responsabilidad individual sobre nuestras propias vidas en los individuos, que en mi opinión era exagerada, ¿no? Porque no reconocía como debiera, y aquí llegamos a la pandemia, como digo, el azar y la aleatoriedad con las que nuestras vidas se conducen. Y ese debate, tanto el de los ingresos como el del gasto en términos redistributivos, estaba también enmarcado en una visión del mundo y del futuro excesivamente optimista. La globalización, la economía de mercado, la caída del muro de Berlín, en fin, lo que vino a denominarse la década, ¿no?, finales del siglo pasado, inicios de este, una visión del mundo y de nuestro futuro excesivamente optimista, en la cual realmente la responsabilidad individual para conducir nuestras vidas era necesaria, porque el propio mercado, la propia economía, se llegó a hablar del fin de los ciclos, por otra parte, en esa década de los 90, generaba un entorno de tal prosperidad que lo único que había que hacer con las personas era incentivarlas o darles skills, darles herramientas para que tuvieran éxito en la vida, porque cualquiera de nosotros tiene algún tipo de talento, y ese talento que tiene, que hay que descubrir, le va a servir para llevar su vida de una manera digna. Y en aquellos momentos pues era yo creo que un discurso muy sugerente, porque era también muy optimista, pero yo creo que era un discurso que con la pandemia de alguna manera ha hecho crack. Porque la pandemia, en mi opinión, lo que ha generado es fue un golpe de realidad frente a estos discursos individualistas
que nos han venido a recordar la capacidad del aseguramiento colectivo, que nos ha venido a recordar la azarosidad de la vida en términos generales, y que ante ese azar o esa inseguridad o esa incertidumbre pasa a ser más necesario que nunca el aseguramiento colectivo. Y por lo tanto, los debates sobre cómo el gasto público puede incentivar o no comportamientos irresponsables, yo creo que es menos importante ahora que hace 10 años, porque ahora sabemos que incluso con comportamientos responsables la gente enferma y la gente muere. Y el debate sobre las ineficiencias que pueden generar los impuestos o no también ha pasado a otro nivel, y aquí de nuevo se une una cierta revisión académica con una realidad cambiante, con los volúmenes ingentes de deuda pública que todos los países han emitido en los últimos años, desde la pandemia hasta el presente. Quiero decir con esto que el volumen de deuda pública que tiene contraído Estados Unidos o cualquier país europeo es de tal calibre que es inevitable el debate sobre los impuestos, porque hay que pagar esa deuda. Y, como digo, el reconocimiento, no sé si consciente o no, de ese desideratum, de esa confianza y de ese optimismo tan fuerte en el futuro y en nuestras propias capacidades y en los individuos para conducir sus vidas, como digo, sin restar obviamente ningún gramo de responsabilidad a cada uno de nosotros, ha supuesto o está suponiendo una revisión sobre el debate tanto de las políticas públicas como de los impuestos. Y si tenemos que revisar el debate sobre los impuestos, como digo, con independencia de los debates políticos, porque tenemos una deuda bestial encima de nosotros, y es cierto, o era cierto, y sigue siéndolo por otra parte, que las administraciones públicas, tal y como las conocemos, han perdido capacidad coercitiva a la hora de cobrar impuestos y a la hora de cobrarlos de manera progresiva, porque las bases imponibles siguen siendo móviles, porque el comercio internacional sigue estando ahí. ¿Qué tenemos que hacer para poder recuperar la progresividad en los impuestos? Y esto me recuerda un poco a la discusión o a la realidad o lo que hemos estudiado sobre la historia de los impuestos en Occidente, ¿no? Y vamos, dos minutos. Hasta finales del siglo XIX, o mediados, finales del siglo XIX, además de que las administraciones públicas no proveían ningún tipo de seguro público, y lo que lo hacían eran las familias, y en fin, el cambio en el modelo de familia también ayuda a explicar el crecimiento de los seguros públicos. Los impuestos que eran necesarios para financiar esos servicios públicos, que eran bastante reducidos, los que ofrecían los ayuntamientos o las diputaciones, una gran parte de esa recaudación se realizaba a través de impuestos sobre el consumo, ¿no? Es decir, el fielato o los portazgos, ¿no? Los comerciantes o las personas que querían vender sus productos en las villas o en los mercados tenían que pagar impuestos sobre el consumo. Lo que había era impuestos sobre el consumo. Pero el desarrollo del ferrocarril, de las comunicaciones, es decir, la creación de mercados nacionales, porque ahora estamos hablando de que estamos ante mercados globales frente a mercados nacionales, pero es que en el siglo XIX los mercados eran mercados locales, eran mercados regionales, y en ese siglo XIX se produce una expansión de los tamaños de mercado hasta consolidar mercados nacionales, que obligó a una revisión no solamente de los impuestos, de la que me detendré, sino también de la regulación. El fin del antiguo régimen y el nacimiento de los sistemas liberales en el siglo XIX responde también al cambio en la naturaleza de la base económica en la que se vivía, ¿no? Y ese crecimiento de los mercados nacionales hacía absolutamente ineficiente impuestos locales sobre el consumo. O sea, era una barrera, una dificultad para que los mercados nacionales se consolidaran, porque había mercados locales en todos los pueblos y eran tributos distintos, y así no puedes tener un mercado común, ¿no? Por así decirlo, en este caso a nivel nacional.
Y esos impuestos fueron desapareciendo y con el paso de las décadas en el siglo XX fuimos viendo impuestos sobre las rentas o otros tipos de impuestos sobre el consumo. Y de alguna manera ese es el debate que tenemos en estos momentos en Europa y en el resto del mundo, y es si tenemos mercados globales, si los estados por su cuenta no tienen la fuerza suficiente para hacer tributar a quienes tienen que pagar, y no queremos, por otra parte, volver a fragmentar los mercados, porque realmente eso se traduce en una pérdida de bienestar. Dicen, en la pandemia nos dio pistas para muchas cosas. Los estados, si quieren, pueden bloquear ahora mismo todos los mercados. O sea, lo hicimos en la pandemia. O sea, se prohibió moverse, no se podía transportar los bienes y servicios, o una parte de ellos, y ¿cuál fue el resultado? El colapso de la economía. O el colapso, no sé si decir colapso, pero casi el colapso, porque hubo un apoyo público, si no hubiera colapsado. Entonces, los estados siguen teniendo, obviamente, tienen la fuerza coercitiva para poner aranceles, bloquear la libertad de movimientos de capitales, acabar con la globalización, si pueden hacerlo. Ahora, hacer eso para recuperar la soberanía tributaria tendría un coste bestial, ¿no? Eso solo lo hace Corea del Norte de manera permanente, ¿no? El resto de los países consideramos que el comercio ayuda a crecer y que es una fuente de prosperidad. Otra cosa es cómo lo repartimos, ¿no? Que ahí están los impuestos. Y por lo tanto, si queremos seguir disfrutando de las oportunidades de bienestar material que nos ofrecen mercados más grandes, más amplios, tenemos que ser conscientes de que el instrumento que usemos del sector público para hacer tributar a esas bases imponibles tiene que ser otro. No valen ya los estados-nación para eso. Y ese instrumento, como podéis imaginar, no es otro que la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tiene la capacidad coercitiva para hacer tributar a aquellos que ahora eluden muy fácilmente o simplemente tributan donde más sencillo o donde mejor les parece. Y el debate sobre la tributación europea, y con esto ya voy concluyendo, es un debate que muchas veces lleva al desánimo, porque llevamos muchas décadas hablando de la armonización fiscal europea, de la necesidad de tener impuestos europeos, de acabar con esta competición, ¿no? De que si Luxemburgo o Países Bajos son paraísos fiscales o si Irlanda tiene una tributación muy baja. Y el debate sobre la tributación europea es un debate que, como digo, muchas veces llega a la desesperación. Y en general, como político, no me gusta. Creo que no es mi deber ni mi responsabilidad transmitir desesperación a la gente, porque entonces ¿para qué nos votan, ¿no? Es decir, hay que ofrecer una certidumbre o una esperanza. Y yo creo que en estos momentos esa esperanza existe, y existe más que la esperanza. Y me explico muy brevemente. Como decía antes, tenemos 750.000 millones de euros de deuda europea. La Unión Europea ha emitido esa deuda derivada de la pandemia a través del Next Generation EU. Y es una deuda que hemos emitido y que los bancos y los agentes financieros nos han comprado con un compromiso político de amortizarla, obviamente lo que vamos a pagarla, pero todavía no hay unos impuestos para pagarla. O sea, hemos empezado la casa quizá un poco por el tejado. Después de décadas hablando de impuestos europeos, intentando construir la casa por los cimientos, las circunstancias nos han llevado a construir la casa por el tejado. Y hemos empezado a construir la casa por el tejado emitiendo deuda y diciendo ya veremos cómo la pagamos, ¿no? He de decir que la deuda se colocó muy bien y hay bastantes tramos a tipos incluso negativos. Pero este pasivo, ¿no? este peso que tenemos encima de nosotros, y del que todavía no se habla mucho, se hablará más la próxima legislatura, obliga a que Europa avance ya definitivamente en la creación de una cesta de impuestos comunes para poder pagar esa deuda. No hay otro camino. Y hay un compromiso político por parte del Consejo y del Parlamento y la Comisión para aprobar esa nueva cesta de impuestos europeos para amortizar la deuda. La unanimidad en temas impositivos sigue estando presente en la Unión.
y la unanimidad ha sido siempre un elemento de bloqueo para poder hacer cosas impositivas conjuntamente. Pero daros cuenta que en estos momentos el debate o el coste de oportunidad, el coste de no tener impuestos propios ha cambiado sustancialmente, porque es decir, hasta ahora mismo un país como Irlanda o como Luxemburgo que quisiera bloquear nuevos impuestos a nivel europeo podía hacerlo sin mayor coste. ¿No? Estoy en contra y ya está. Yo tengo mis propios impuestos y con mis impuestos vivo tranquilamente. Pero claro, ahora mismo si bloquean, ellos tendrán que poner de sus presupuestos nacionales la parte alícuota que les toque para devolver la deuda. Y por lo tanto ya hay un coste. Es decir, si usted insiste en bloquear la entrada de nuevos impuestos, usted de su caja nos va a tener que dar el dinero para devolver la deuda, porque la deuda hay que devolverla sí o sí. Y yo creo que esto cambia un poco, como digo, cambia no sé si un poco o mucho el debate sobre los impuestos a nivel europeo. Y en esos momentos ya, por ejemplo, el arancel ambiental, los ingresos del arancel ambiental se van a usar parcialmente para devolver la deuda del Next Generation, ¿vale? Cuando Estados Unidos emite deuda federal por primera vez, cuando termina la guerra de independencia, mancomunan las deudas de las colonias y ponen un impuesto a la importación del whisky. Y el impuesto a la importación del whisky es el que usan para pagar la deuda común. Nosotros hemos emitido deuda comunitaria y de momento hemos puesto un arancel a la importación de carbono, que no es whisky, pero para pagar esa deuda. Pero eso no es suficiente. Y el debate en esos momentos está en qué medida la obligatoria armonización del tipo mínimo en sociedades, que esa es otra, impulsada, entre otros, por Estados Unidos, porque, como digo, la fuerza ahorcan y el nivel de deuda que tiene Estados Unidos también es muy elevado y eso ha hecho que la administración Biden se haya unido a otras administraciones para retomar el debate sobre cómo recuperar la capacidad tributaria, porque todos tenemos que devolver nuestras deudas. Pues existe ese tipo mínimo, o va a existir ese tipo mínimo del 15% en sociedades. Y si uno piensa cuál debe ser el impuesto a nivel comunitario que tenga sentido y que además responda a los bienes públicos que ofrece la Unión Europea, que entre otros es el mercado único, pues parece razonable que 1 punto o 2 puntos de ese tipo mínimo del 15% que se va a implementar, yo creo que a partir del 25, ¿no? Pues vaya a las arcas comunitarias y nos permitan empezar a ir amortizando la deuda. Y siendo esto así, y con esto sí que ya termino, creo que la amenaza inicial creo que se está haciendo realidad. La deuda del Next Generation, como sabéis, se acordó por una sola vez. O sea, la Unión, en el Parlamento y entre los Estados, acordamos emitir esta deuda solo por una vez, ¿vale? Obviamente no teníamos condiciones para llegar a acuerdos de mantener una cosa así parecida en el futuro de manera estructural. Pero daros cuenta que esa deuda es lo que los economistas llaman una variable stock, es una deuda que ya está emitida. Pero los recursos que generan los impuestos es una variable flujo, es una variable que genera ingresos recurrentes de manera permanente. De tal manera que cuando el dinero del Next Generation, el programa del Next Generation esté ejecutado, la capacidad de volver a emitir deuda va a ser mucho más sencilla, porque vamos a tener una cesta de impuestos recurrentes que sirvan de sustento a futuras emisiones. Es decir, emitir deuda la primera vez es muy difícil, porque, es decir, aparte de que el compromiso de la unidad entre los Estados pasa a un segundo nivel, ¿no? Es decir, casarse y divorciarse es bastante más sencillo que contratar una hipoteca y ver qué se hace con ella, ¿no? Una deuda une más que muchas otras cosas y eso es lo que, bueno, hasta ahora, entre otras cosas, ha ido retrasando la emisión de deuda conjunta, pero teniendo deuda conjunta, como digo, la capacidad de generar recursos de manera permanente a través de impuestos europeos facilita y mucho la capacidad de poder emitir deuda en el futuro. Y si somos capaces de tener ese instrumento para emitir deuda que ayude a su vez a estabilizar el ciclo, y con esto ya termino, ¿os acordáis de que los presupuestos proveían bienes y servicios públicos, cumplían un objetivo de redistribución y además ayudaban a gestionar los ciclos? Y la ausencia de ese instrumento para ayudar a gestionar los ciclos, entre otros, pero fundamentalmente obligaba a tener reglas fiscales entre los Estados. Daros cuenta a dónde nos conduce el debate si somos capaces de tener un instrumento
permanente para poder ayudar a suavizar los ciclos, que colabore con el Banco Central Europeo, que no tenga que subir los tipos tanto, ni tenerlos bajos durante tanto tiempo, porque ese comportamiento tan voluble o tan variable de la política monetaria se explica también por la ausencia de un estabilizador europeo. Esto ya, me estoy complicando demasiado. Pero quiero decir con esto que estamos pagando mucho de hipotecas ahora y de tipos de interés, y las empresas están pagando tipos de intereses muy altos. Si tuviésemos un estabilizador europeo, la política monetaria sería más suave. Pero bueno, si tenemos un estabilizador europeo, las reglas de las que nos preocupamos tanto sobre los déficits fiscales de los estados podrían ser muy distintas a las que son. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tal como habíamos anunciado al principio, abrimos un coloquio de preguntas, de intervenciones, de comentarios. O sea que, adelante. Perdona un segundo, porque como estamos grabando todas las intervenciones, sí, pues bueno. si no te importa, reinicia la pregunta. Bueno, al hilo del título de las jornadas, ¿para qué sirven mis impuestos?, ¿no? Yo creo que esto también es un elemento dinámico, porque las necesidades aparecen de forma permanente, ¿no? Y la vía que se utiliza en muchas de las ocasiones es la implantación de nuevos impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España tenemos un problema sin resolver y con expectativa de que crezca, que es el equilibrio de las pensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está estudiando, según tengo entendido, a propuesta de los sindicatos, alternativas como puede ser la imposición, valga la redundancia, de impuestos, pues a todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, los robots, etcétera, ¿no? Entonces, esto no es un problema estático, ¿no? Es una batería de medidas coyunturales, sino que yo creo que también es una cuestión absolutamente dinámica en la medida en que las necesidades de financiación fluctúan, ¿no? Sí, los sistemas de pensiones públicos, es decir, antes hablabas uso de los problemas demográficos de Europa, son universales en la medida en que la transición demográfica en todos los países de nuestro entorno pues está haciendo que afortunadamente las personas vivan mucho tiempo y no tan afortunadamente que haya pocos niños, ¿no? Y eso incorpora una presión sobre el modelo con el cual los sistemas de pensiones fueron creados, en los cuales las generaciones más jóvenes siempre eran mayores o más numerosas que las generaciones anteriores, ¿no? Entonces, tú tenías un modelo en el cual, de manera natural, con una demografía creciente, cada vez había más contribuyentes para pocas personas o menos personas que recibían sus pensiones, a un modelo en el cual cada vez hay menos personas para financiar las pensiones de más, ¿no? Y eso incorpora una presión elevada al sistema de reparto que tenemos, ¿no? Yo he de decir que siendo esto así, el problema es un problema temporal, en mi opinión. En la medida en que la presión sobre los sistemas de pensiones va a ser muy distinto en 2050 que en 2030. Porque el proceso de transición demográfica hace también que esas personas que son menos ahora que son niños también sean menos cuando sean jubilados, ¿no? Entonces, la tensión sobre el sistema de pensiones es una tensión que ya es presente, pero que va a ser más presente pues probablemente entre 2030 y 2050, pero que a partir del 2050 esa presión va a ser
menos, en fin, no diré que no va a existir, pero va a ser menos importante. Y por lo tanto, lo que creo que debemos pensar es cómo vamos a ayudar a financiar las pensiones durante esos 20 o 30 años en los cuales va a haber muchas personas jubiladas respecto a las personas en activo. Y ahí hay que tener en cuenta también que en España la tributación sobre el trabajo es una tributación que es muy elevada en general, y en términos comparativos también en Europa. Y por lo tanto, hacer cargar más el trabajo es complicado, y aún más en un país con tasas de paro estructurales elevadas. Sobre la búsqueda de bases imponibles nuevas vinculadas a los robots, por ejemplo, yo aquí la duda que tengo es cuál es la base imponible. ¿Qué es un robot? ¿Sabes? Porque los ingenieros me pueden decir que es un robot, pero en términos fiscales yo no sé cuál es la diferencia entre un ordenador y ¿sabes? Ahí yo... Y además, si te atreves a establecer en una ley una definición de robots, estoy convencido de que la robotización empezará a circular por otros robots que no sean robots, introduciendo también sesgos o ineficiencias, hablábamos, en el desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que en la medida en que el capital o que los rendimientos del capital crecen porque su productividad aumenta vinculada al tamaño de mercado del que hablábamos, pues sin entrar a diferenciar muy bien qué es un robot y no, lo que está claro es que en sociedades las empresas del IBEX no pueden pagar un 8 o un 9%, ¿no? Y yo creo que ahí hay margen, como digo, para poder transitar esas 2 o 3 décadas en las cuales el sistema va a estar más tensionado. Más preguntas, más comentarios. Sí. Gracias por la exposición que nos has hecho, Jonás. La pregunta muy simple. Esas son las más difíciles. No, que va. Para ti va a ser muy fácil. En el panorama que nos has dibujado, ¿cuál es, que entiendo que es el de la socialdemocracia europea, española y europea, cuál es la posición de los liberales, sobre todo de los Países Bajos que mencionabas antes, porque nos hablaste de los neocons de Thatcher, Reagan y demás, pero cuál es la posición de los liberales y conservadores en estos momentos ante esta situación de tributación europea? Bueno, hay muchos matices, ¿no? Nada, la extrema derecha evita este debate, ¿sabes? Es mejor hablar de los inmigrantes y... ¿no? En fin, no es una cosa de la que hable la extrema derecha. Yo creo que hay matices, por ejemplo, los liberales franceses, ¿no? Están pues muy comprometidos y muy convencidos de la necesidad de generar esos impuestos europeos, ¿no? Cuando hablo de Macron, ¿no? Si te vas a los liberales nórdicos, en general no quieren ni hablar, no quieren oír hablar de nada de esto, ¿no? Y ahí hay incluso los nuestros, quiero decir, incluso los socialdemócratas, no con la misma intensidad, pero... Y ahí también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de impuestos europeos, lo que deberíamos pensar es en cómo redistribuimos nuestra cesta de ingresos públicos, porque los países europeos ya tenemos una recaudación en términos globales elevada, ¿no? Es decir, estamos hablando de estados que gestionan, o de un sector público que gestiona el 40% del PIB en España, o del 52% en Francia, o por encima del 50% en los países nórdicos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes un sector público que ya gestiona esa cantidad del PIB, en fin, cuando hablas de nuevos impuestos, pues es difícil, ¿no? que alguien entienda que alguien pueda estar de acuerdo hasta qué nivel quieres recaudar financiación para el sector público, ¿no? La cuestión es que ahí lo que creo es que tiene que haber una redistribución de quién cobra qué, ¿no?
De tal manera que yo creo que con un 40%, yo creo que bien repartido, o sea, si somos capaces de que sociedades, sobre todo las que operan en el mercado único, tributen a nivel comunitario, eso te da margen para poder revisar o suavizar otros impuestos, entre ellos los impuestos sobre el trabajo, ¿no? De tal manera que puedas mejorar la progresividad, porque como decía antes, muchos sistemas tributarios nacionales en estos momentos ya son neutrales. Entonces, y la manera de mejorar la progresividad es darle la responsabilidad de cobrar los impuestos a aquellos que lo pueden hacer de manera más eficiente, aunque después la responsabilidad del gasto puedas administrarla a través de aquellas administraciones que tengan más sentido que lo gasten. Es decir, la educación y la sanidad tiene que ser a nivel, ¿no? a nivel local, entiendo, pero la financiación para esos servicios públicos, ¿no? Pues puede estar en otro sitio, ¿no? Entonces, es decir, la recaudación, ¿no? Después se lo damos a Guillermo. Pero quiero decir con esto que yo creo que hay un margen para ver en qué medida podemos redistribuir los impuestos entre las distintas administraciones, su cobro y cómo se gasta, pero en algunos países, especialmente los más pequeños, porque por ejemplo Alemania, en general los alemanes están bastante a favor de armonizar impuestos, más o menos, con matices, ¿no? Pero claro, Alemania es un mercado nacional muy grande, que ve como Dinamarca le hace dumping fiscal. Pero claro, si eres Dinamarca o eres Suecia o eres Finlandia o Estonia, Letonia, que tienes mercaditos locales muy pequeñitos, ellos piensan que una armonización es casi una medida protectora de los países más grandes respecto de los países más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos matices en la discusión. La cuestión es que con matices o sin ellos tenemos una deuda de 750.000 millones de euros que hay que pagar. Entonces, quiero decir, el debate teórico, yo lo hablaba otro día con un colega finlandés, socialista, que en fin, que tiene sus reticencias a este tipo de cosas, ¿no? Porque consideran que son muy virtuosos en la gestión del gasto público y que otros no lo somos tanto, y además están en sociedades que pagan mucho más impuestos de los que pagamos nosotros. Pues, es decir, al final ya no se trata de un debate teórico ni político, ¿no? De grandes ideas, se trata de dónde sacas la pasta para pagar esta deuda. Y es decir, que ya no es un debate, es una realidad. Entonces ahí, como digo, el arancel ambiental, una parte va para pagar la deuda, los impuestos a los plásticos también, pero o se meten, es decir, el compromiso que había era usar la tasa, el impuesto digital, fundamentalmente para pagar esta deuda. Pero el impuesto a las empresas digitales, después del acuerdo de la OCDE para fijar un tipo mínimo del 15%, esto ha quedado fuera de la discusión, porque por así decirlo era el 15% para todas y ya no hay un impuesto especial para las empresas digitales, que también tiene todo el sentido, yo creo. Pero claro, si pasas de la tasa digital, que iba a ser para las arcas comunitarias, a un impuesto mínimo del 15% para todos los países, que ahora mismo es de los estados, pues obviamente o nos dais un puntito, nos dais un puntito o cómo devolvemos esta deuda, ¿no? ¿Alguien más se anima? No, os he machacado, ¿eh? Sí. Sí. A ver, primero, enhorabuena por felicidades por la intervención, con lo cual, muy académica me ha parecido. Me has dejado sin argumentos para el martes, ya no sé qué voy a comentar. Pero precisamente por eso, porque ha sido una intervención muy académica, quizás he echado un poco en falta cosas que has dicho ahora en las últimas, en las contestaciones, ¿no? Cuestiones de economía política, ¿no? Cuestiones de economía política de las reformas fiscales, ¿no? Nadie quiere pagar impuestos y nadie quiere poner impuestos
porque son impopulares. Y por eso cuando hablas de impuestos sobre plásticos, impuestos de tasas, o sea, los aranceles, estas cosas, fíjate que son siempre cosas que generan ilusión fiscal. Es decir, que la gente no sabe que paga. O sea, tú estás pagando como si te tomas un café y estás pagando el IVA y no te das cuenta de que pagas el impuesto. Aquello que es visible, aquello que es perceptible, tratamos de eludirlo, tratamos de evadirlo. Pasa con el tema de las pensiones que comentaba José Manuel antes también, ¿no? Cuando hablábamos de la sostenibilidad de las pensiones, claro, tú has dicho, esto es un tema de 15, 20 años, porque claro, ahora nacen pocos niños y por lo tanto dentro de 20 años se jubilarán pocos niños. Cuidado, hay una cosa que se llaman flujos migratorios. Y aquí todo este tipo de análisis que hacen los demógrafos sobre cuando quiebra el sistema de pensiones por el tema, digo, vamos a ver, cuidado, ¿no? Cuidado. Ese es un tema de economía política también, ¿no? Estamos viendo en Europa lo que está pasando con el tema de la migración o no emigración. A lo mejor pues tenemos que darnos cuenta de que necesitamos emigración, aunque solo sea por pura supervivencia, ¿no? Entonces, quizás me ha faltado un poco, quiero decir, en la intervención que ha sido demasiado académica para lo que yo esperaba, o sea, muy bien, muy bien. Te ha aprobado. Por supuesto, han mantenido el tipo de... Esperaba un poquitín más quizás de economía política, ¿no? ¿Y qué quieres que te cuente de eso? No sé. Se le ha pisado la competencia. No sé qué quieres que te cuente. No, simplemente era un matiz. No, que ha echado en falta, que ha sido demasiado académico. No quiero que me cuentes nada. Bueno, la verdad que trabajar en el Parlamento Europeo te permite estas cosas todavía, ¿no? Que en la política más cercana yo creo que es más difícil, aunque Guillermo lo hace muy bien. ¿No? Te permite, en mi opinión, para bien, quiero decirte, no meterte en demasiados telares, ¿no? No sé, la crisis demográfica vais a hablar de ello en otros programas. Hablaba con Sus hace unos meses sobre esto y para mí era muy sorprendente que la inmigración puede y debe ayudar a ese proceso de transición, pero realmente la población mundial, y he leído algo de esto en los últimos meses, y en fin, no tengo tiempo para leer más, aunque me gustaría mucho, porque esto tiene... Yo creo que este marco global puede ayudar mucho a Asturias a entender lo que nos queda por delante en este ámbito. Y es que la población mundial va a empezar a colapsar a partir del 2050. Y esto es una cosa que no lo tenemos tan presente. O sea, hablamos del envejecimiento poblacional en Asturias, de los problemas en las regiones limítrofes, la España vaciada de nuestro país, pero... El proceso de transición demográfica que España, como todos los países desarrollados, ¿no? empieza a gestionar, pues cuando las personas cada vez viven más, las familias cada vez tienen menos hijos y la población empieza a envejecerse y a decaer. Es un proceso que ya está en China, es un proceso que la India está por ahí, es un proceso que en África, aunque no vaya tan adelantado como en China, cada vez hay menos niños comparados con las generaciones previas, y todas las previsiones apuntan a que a partir de... Es decir, el pico de nacimiento, es decir, el proceso de transición en el cual en un momento dado hay un pico de nacimientos, es decir, el máximo de nacimientos en un año. A partir de ahí los nacimientos empiezan a reducirse. Y el número de defunciones, ¿no? pues también se retrasa, ¿no? Pues el pico de nacimientos a nivel mundial ya ha ocurrido. Todas las estimaciones dicen que en el 2015-2016 fue el año en el que más niños y niñas nacieron en el mundo, y a partir de ahí ha comenzado a reducirse. Es decir, que el proceso de transición ya se ha iniciado a nivel mundial, y que ese proceso de transición a nivel mundial supone que la población seguirá aumentando hasta el 2050, al 2060, la población mundial, pero a partir de ahí la población mundial empezará a caer, y a caer muy rápidamente, como en Asturias. O sea, de alguna manera Asturias va adelantada al mundo en 50 años. Y
Y yo creo que si pensamos en ese mundo en el que cada vez hay menos gente, que por ejemplo desde el punto de vista económico es un mundo desconocido, porque estamos habituados a economías donde cada vez hay más, ¿no?, fuerza de trabajo, hay crecimientos, pues es un mundo de crecimientos negativos del PIB, que puede ser compatible perfectamente con crecimientos del PIB per cápita, pero con caídas del PIB agregado, ¿no? Y quiero decir, ese entorno es un entorno en el que Asturias ya está, de alguna manera, ¿no? En términos de PIB llevamos muchos años perdiendo presencia en España, pero en términos de PIB per cápita no nos va tan mal, ¿no? Y bueno, no sé, quizá haya pues algunas decisiones que podamos tomar ahora adelantando ese mundo. Es decir, o dicho de otra manera, no sé hasta qué punto podemos eficientemente luchar contra la crisis demográfica si el mundo entero va por ahí. ¿Sabes? Simplemente vamos antes. Entonces, eso quizá pueda orientar políticas públicas distintas a ir en contra de lo que va a ocurrir, ¿no? No sé. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues parece que no. No nos hemos alargado tanto. Y muchas gracias a todos y a todas por venir. Yo creo que hemos inaugurado de forma interesante y brillante por parte de Jonás estas jornadas. El próximo martes tenemos continuidad. Vamos a seguir hablando de impuestos. Javier Suárez Pandillo va a estar en la mesa junto con otras personas de la vida política, de la vida institucional. Al día siguiente, el día 20, tenemos un debate sobre financiación autonómica, uno más. Yo creo que en Asturias alguien debería tratar de organizar la multiplicidad de debates acerca de financiación autonómica, entre otras cosas porque tampoco tengo la sensación de que en los próximos meses vamos a hablar de financiación autonómica de verdad. Con lo cual, aquí podremos establecer un laboratorio de ideas e incluso pues venderlo, ¿eh? Es decir, puede ser un know-how interesante el que vayamos acumulando, no solo la Fundación Barrio, sino en general la sociedad asturiana sobre financiación autonómica, porque realmente yo creo que en ninguna parte de España en estos momentos hay tantos debates, por lo menos tantas iniciativas de debate sobre financiación autonómica. Pero bueno, hay una mesa redonda sobre financiación autonómica muy importante, muy interesante, en la que además del profesor Monasterio va a estar el secretario de Estado de Hacienda y el consejero de Hacienda y una ex consejera de Baleares, con lo cual tendremos, digamos, será un debate más poliédrico, porque habrá posiciones e intereses distintos, ¿eh? Y por último, el 11 de abril, ya para cerrar este programa, pues estarán aquí. Sigue la Cámara ofreciéndonos gentilmente la posibilidad de localizar aquí esos debates. Un coloquio del presidente Adrián Barbón y el presidente, porque aunque sea un ex, sigue siendo presidente, Chimo Puig, el compañero valenciano. O sea que muchas gracias, seguiremos viéndonos y, insisto, lo que pretendemos es contribuir modestamente a discutir tranquilamente, como hemos hecho hoy, acerca de los retos que tenemos por delante. Gracias.